Sí, hay algunos que todavía se llegan a poner ahí, pero ya no así como antes. Les digo, anteriormente yo me acuerdo que rentaban ahí muchos los carritos eléctricos y ahí andabas dando vueltas en la Alameda con tus carritos para niños. Ay, como Maestro, ya no hay carritos eléctricos, pero hay más cosas. Anteriormente también, por ejemplo, estaba había como un escenario. Maestro, una vez llevaron como unicornios y caballos. Ah, sí, también son Niños, creo pero de juguete. que vas avanzando así, ¿no? Creo que los vas empujando así. Sí, Ajá, sí, ya los recuerdo. Ok, los que todo están de copiando, ¿ya Ya terminaron? copié. Ya. Ya me. Ok, muy bien. Entonces, para que pasemos a lo siguiente. Ok, entonces, ok, en lo siguiente es esto. Nos dice aquí, tradiciones y costumbres que nos hablan del pasado. Dice aquí, la familia es el primer grupo en el que convivimos con los demás y compartimos nuestra forma de ser y de pensar. Recuerden que eso ya lo vimos anteriormente en formación cívica y ética, que era nuestro primer grupo social con el cual interactuábamos nosotros, que era con la familia. Dice, ahí aprendemos diversas tradiciones, costumbres y creencias que nos transmiten nuestros padres. A su vez, ellos las aprendieron de nuestros abuelos y así sucesivamente. Es decir, constituyen el legado o herencia que se transmite de una generación a otra. Ok, entonces pues eso lo sabemos, ¿no? Todos que todas nuestras costumbres y tradiciones vienen desde nuestros antepasados. Entonces con el paso del tiempo nosotros las vamos repitiendo, las mismas que ellos. ¿Por qué? Porque es algo que se nos va inculcando y que nosotros acostumbramos después irlo haciendo. porque es una tradición. Exacto, se nos vuelve una tradición, una costumbre. Entonces pues recuerden que una costumbre es algo que sueles hacer en el tiempo que es. Ok, después dice, algunas de las tradiciones y las costumbres que vives en tu familia son compartidas por tus vecinos. Eso se les confiere el sentido de pertenecer a una determinada localidad o región. En esta parte se refiere, por ejemplo, que dijeran, es que aquí en mi colonia festejamos Van a hacer otra fiesta. bueno, desde que dicen en su colonia hacen algún festejo por algún motivo. Entonces hay toda esa colonia lo que está haciendo es que está compartiendo una misma tradición o una misma costumbre. Por ejemplo, ¿qué es el Día del Niño? Ah, entonces el Día del Niño vamos a reunir todos para festejarles a los niños de la colonia. Entonces ahí se les está haciendo una tradición o una costumbre de que cada Día del Niño les festejen a todos los niños que viven ahí en esa colonia. Después dice, en el estado de Morelos tenemos una gran variedad de tradiciones y costumbres que adquieren distintas matices de acuerdo con el pueblo o la región que las practica, pero que en esencia nos identifican como morelenses y como mexicanos. Ok, entonces aquí normalmente en Morelos, ¿saben cuál es ahora sí que como la tradición o costumbre que se suele festejar en la mayoría de las partes de los municipios de Morelos? ¿Saben cuál es esa? Que se visten con trajes blancos, con rayitas azules o unos trajes de terciopelo. ¿Chinelo? Exacto, esa es una de las... Aquí en Morelos es algo de lo que más sobresale aquí en Morelos, pero dice aquí que dice distintos matices, entonces aquí con los matices se refiere a diferentes rasgos o tonos especiales. Entonces ya anteriormente a ustedes les había mencionado, por ejemplo, que en Tepoztlán no sé, es el mismo tipo de sonido del chinelo al mismo que ponen aquí en Casasano, no es el mismo de Tlayacapan al que ponen aquí en Yautepec. Entonces eso es lo que, o sea, la celebración es la misma, que son los chinelos, pero cada uno de los municipios tiene acá dice alguna matiz, que esa matiz de qué es la diferencia, que tiene un diferente rasgo en cómo se lleva a cabo, pero tienen el mismo significado que es en este caso los chinelos. Después aquí, una de las principales tradiciones que permanecen no solo en Morelos, sino también en los demás estados de nuestro país, es el recordar a los muertos los 2 primeros días de noviembre, que es lo que acabamos de pasar
en estos días que son días de muertos, 1 y 2 de noviembre. En los hogares se les colocan ofrendas de alimentos adornadas con flores, papel picado y calaveritas de dulce. Posteriormente se llevan flores a sus tumbas. Ya el día de ayer, el día de ayer nos expuso Aileen y Andy sobre el Día de Muertos. Ok, después aquí. Otra tradición consiste en que cada localidad organice ferias y carnavales que se distinguen por las bandas de música que amenizan las reuniones. Entonces, en pueblos como Yautepec, Tepoztlán y Tlayacapan no puede faltar el contagioso brinco del chinelo. Algunos detalles han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, en las ferias podemos ver espectáculos y productos cada vez más modernos, pero el propósito y sus características principales permanecen. Entonces, eso era lo que les había mencionado, que en las ferias, por ejemplo, llegan los puestos que te venden que los dulces típicos, que te venden que algunos juguetes, que llega el puesto de las canicas y que te ganas algún premio, entonces que llegan los juegos, o sea, han ido ustedes a las ferias, entonces sí ya han visto que es todo lo que venden también comida. Entonces, Me faltó la casa de terror. bueno, cuando es el Día de Muertos sí llegan a poner así la casa de terror, pero por ejemplo hay lugares donde pues principalmente encuentras algunos juegos, que encuentras comida, de artesanías. Maestro, Ande. la otra vez en internet se encontró mi tío que ayer iba a ir, no era como una casa de terror, pero ibas a entrar según como una tipo boda y tenías que encontrar las pistas para poder salir de ahí. Ay, y si no las encontrabas, ¿cómo se llama? Ya era descalificado, pero era para niños, maestro. Ah, ya, ajá, pero sí son como retos, ¿no? Sí. Oh, ya, está padre, pero no, qué miedo a la vez. Ok, después aquí nos dice, aquí en Maestro, Morelos, pero ya se acabó. sí, pues me imagino que era nada más por lo del Día de Muertos, entonces pues ya ahorita ya estamos a 4, entonces pues sí, nada más duró unos días. Sí, aquí en Morelos estamos orgullosos de seguir practicando y compartiendo las costumbres y las tradiciones heredadas de nuestros antecesores. Sabemos que son una manera de comprender el pasado y de mantener vivos los rasgos que nos dan identidad y nos diferencian de otros grupos sociales, a quienes también debemos respetar. Seguramente los niños de tu edad que ahora observan y participan en esas tradiciones, cuando sean adultos, las transmitirán a sus descendientes para seguirlas conservando. Ok, entonces recuerden, así como hablamos de las lenguas indígenas, ahorita con las costumbres y tradiciones, es lo mismo. Una está en que también respetemos, por ejemplo, las costumbres y tradiciones de otras personas. Así como nosotros también tenemos nuestras costumbres, tradiciones y creencias, también nos las tienen que respetar. Y dice aquí que con el paso del tiempo se van a seguir manteniendo esas tradiciones y costumbres porque nosotros las vamos a ir transmitiendo a nuestra descendencia. En este caso, cuando nosotros tengamos hijos o que algunos de nuestros hermanos tengan hijos, que sean sus sobrinos, o sea, con la familia que va a ir surgiendo después con el paso del tiempo. O algunos de ustedes que tengan algún hermano pequeñito, pues ustedes también les van a poder compartir algunas de esas tradiciones o costumbres. Como recuerdan y vieron en la película de Coco al final que nace su hermanita de Miguel. Entonces, ahí al final de la película, si ven, lo que está haciendo Miguel es que está cargando a su hermanita y la lleva a la ofrenda y le está presentando a la familia. Entonces, o sea, la está involucrando en cuestión de la costumbre. ¿Por qué? Porque él sabe que no deben de olvidar a los familiares para que no desapareciera como pasaba en la película. Entonces, ¿él qué está haciendo? Está compartiendo. Ajá, exacto, como le iba a pasar a Héctor. Entonces, para que no se vuelva a repetir eso, le está enseñando a su hermanita para que él se vaya acordando de sus familiares. Mande. Maestro, el domingo pasó la película de Coco y la vi. Ay, sí, es lo que me dijeron. Yo la verdad ni me acordé. Estuve aquí en mi casa, estuve viendo otras películas. Pero sí, yo no me acordé. Ok, esta es la última actividad que tenemos por hacer y solamente les explico parte de su tarea. Ok, dice aquí, une con líneas de colores cada enunciado con su ilustración y escribe el nombre correspondiente. Consulta la página 37 del libro de texto set y la sección te cuento que mande. ¿Ese está en el libro? No, eso está, yo se las pongo esta actividad. Recuerden que una de sus tareas es que
si pueden imprimir todo el material que les comparto de Morelos, lo impriman y después lo contesten y ya lo peguen en su cuaderno. Recuerden que no tenemos el libro, entonces pues es una manera de cómo pueden tener ustedes este material y les sirva también para poder estudiar para su examen. Entonces, ahorita lo hacemos, pero después se los comparto en el grupo. Lo pueden imprimir y ya lo pueden colorear y lo pueden ir contestando como lo contestamos en la clase. ¿Sí? Ok, entonces aquí tenemos... Se me fue el internet, maestro. ¿Se te fue? Sí, se me atrabó. Pero ya regresaste. Muy bien. Entonces tenemos aquí 3 dibujos y en la parte de abajo nos vienen unas descripciones. Entonces lo que tenemos que unir, nos vamos a unir y ya posteriormente tenemos que escribir a qué se refiere. Por ejemplo, dice aquí en el primero, es una de las principales tradiciones que se practican los primeros días de noviembre, no solo en nuestro estado, sino en todo el país. ¿A qué se refiere eso? El Día de Muertos. Exacto, se refiere a lo que es el Día de Muertos, que es con esta figura. Entonces, en la parte de aquí abajo, le tendríamos que escribir. Maestro, ¿la podemos hacer con el color que queramos? Sí. Maestro, ¿y dónde está eso? No, recuerden que ese material yo se los pongo, pero al finalizar se los comparto en el grupo, lo pueden imprimir y ya hacen la actividad ustedes. Ahorita la estoy haciendo para que vean cómo se hace y ustedes lo vuelvan a recordar y lo vuelvan a practicar. Ok, después dice aquí, danza tradicional del estado de Morelos. Se practica principalmente en Yautepec, Tepoztlán y Tlayacapan. Chinelos. Exacto, lo que son los chinelos. Ok. Entonces recuerden que decía aquí que era en el libro nos decía que era el Chinelo. Del chinelo. Ok, y la última que nos queda dice, es aquí donde empezamos a convivir con los demás, aprendemos tradiciones, costumbres y creencias transmitidas de generación en generación. ¿A qué se refería? La familia. La familia. La familia. Entonces unimos con acá y acá abajo le ponemos la familia. Ok, muy bien. Entonces así es como quedaría esta actividad. Vean cómo estuvo muy sencilla. Entonces, si ustedes lo imprimen, lo pueden colorear para que se vea aún más bonito y más atractivo su trabajo. Ok, entonces ya más les explico ahora lo que es de su tarea. Ok, de su tarea es este cuadro que aparece en el libro, pero no tienen el libro. Entonces lo pueden imprimir y con ayuda de sus papás, ¿qué es lo que van a hacer? Que van a escribir sobre alguna tradición o festejo y tienen que contestar estas preguntas de cómo era antes y cómo es ahora. Por ejemplo, ¿en qué consistía? O sea, ¿cómo se hacía antes? Y si ha cambiado ahora, ¿qué es lo que hacen ahora? Después dice, ¿dónde lo realizaban? Ahora, ¿dónde se realiza? Antes, ¿quiénes lo organizaban? Ahora, ¿quiénes lo organizan? Si son las mismas personas o hacen la misma actividad, van a poner que es lo mismo. Si no, van a poner los cambios que han surgido con el paso del tiempo. Entonces, por eso les digo que es con ayuda de algunos de sus papás que ellos los pueden orientar en los cambios que ha habido en alguna de esa tradición o festejo. ¿Sí? Sí, maestro. Okay. Entonces, parte de su tarea va a ser ¿cuál? Que si pueden imprimir lo del material de Morelos, lo impriman y hagan sus actividades y las peguen en su cuaderno. Y la otra tarea es que completen esta tabla. ¿Sí? Sí, maestro. Ok, muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Recuerden que mañana exponen 3 personas. Mañana expone Avin, René y nada más Avin y René. Entonces, nos vemos el día de mañana. En el caso de Avin y René, si van a ocupar algún material que se proyectar, me lo guarden. O si no, ustedes no hagan el momento, ¿va? Profe, cada mañana no toma español porque es a la hora que le toca su... Sí, regresas a la clase. Sí, no hay problema. Ok, no vayan, chicos. Adiós. Bien. Adiós.